A ver, para ponerlo en términos más o menos sencillos, porque esto es bastante complejo. En primer término, el primer recurso que está presentado es que si finalmente el tribunal decidiera la culpabilidad, o como en el caso del primer juez, que incluso la pena tiene que ser mayor, todo el proceso que sigue de apelaciones, Lula lo pueda vivir en libertad, ni siquiera bajo prisión domiciliaria, sino en libertad. Eso es un recurso que hay que presentar en otro tribunal. Punto 1. Punto 2. Hay una cantidad, una batería de recursos que se pueden presentar en el terreno penal y que pueden llegar incluso hasta la Corte Suprema de Justicia. Esto es tratar de ganar tiempo. Y aún así, si finalmente se decretara rápidamente que Lula tiene que ir a prisión, aunque fuera domiciliaria, eso no terminaría con la posibilidad de que Lula sea candidato. Aún en prisión domiciliaria, mientras no se expidan todos los demás recursos en materia de candidaturas y demás, Lula da Silva puede seguir siendo el candidato del Partido de los Trabajadores. Sin embargo, tiene una gran contra, que es algo que hablamos contigo hace unas pocas horas atrás y que tiene que ver con el principio de ficha limpia. Ficha limpia es aquel que tiene antecedentes, no puede ser candidato a presidente, no puede ser candidato a legislador, no puede ser candidato a juez. Curiosamente, Lula da Silva estaría siendo víctima de un instrumento que se creó en su administración, este de la ficha limpia. Todavía quedan una cantidad de recursos. Ricardo, se había anticipado que estos jueces del Tribunal Federal número 4 eran jueces durísimos, sí, tienen fama de duros. En términos generales, y estoy hablando de un porcentaje altísimo, no me atrevo a poner uno, pero sí un porcentaje altísimo, terminan ratificando las penas que vienen originalmente e incluso decían, suelen incluso aumentarlas. Bueno, todavía no tengo el detalle preciso del segundo juez, pero el primer juez pidió 12 años y un mes de prisión, cuando había 9 y medio. Y el segundo juez parece que va por ese camino. Es que es muy difícil ante la contundencia del primer juez que un tribunal que trabaja homogéneamente, en términos generales, tenga una disidencia tan marcada. Puede haber diferencias, pero siempre dentro del marco de la culpabilidad. Habrá que escuchar al tercero. Había un indicativo de uno de los sectores cercanos a la defensa del presidente Lula da Silva que se decía que, por ejemplo, perdía 2-1, era un éxito para Lula da Silva, porque le permitía acomodar los tiempos, ganar tiempos, presentar más recursos, discutir más las cosas. ¿Qué es lo que quieren en definitiva? Lo que quieren en definitiva es que se llegue al periodo del 15 de agosto, que es el límite para presentar las candidaturas, con Lula da Silva todavía en posibilidad de ser candidato y al frente de todas las encuestas con largamente más de un 30% de los votos, que en realidad no es una reivindicación para él, sino que es la base electoral que tiene hoy el Partido de los Trabajadores, que ya ha dicho que no va a presentar a ningún otro candidato. Ahora, ustedes se imaginan en Brasil, con todas las crisis institucionales que ha venido pasando, que finalmente el Partido de los Trabajadores, uno de los partidos mayoritarios, no vaya a presentar eventualmente un candidato. Tiene que correr mucha agua bajo el puente todavía. Sí, pero sería una crisis política de magnitud. Bueno, crisis políticas a las que viene acostumbrado Brasil últimamente. Crisis políticas de proporciones. Vamos a ver, 15 de agosto es el límite para presentar candidaturas. Podría extremarse hasta el día 17 de agosto, 7 de octubre, primera vuelta electoral, 28 de octubre, segunda vuelta electoral. Ricardo, quienes están descontando que Lula va a ser condenado y finalmente va a quedar fuera de toda carrera presidencial, habrá que ver qué tipo de prisión eventualmente le dan, son los mercados. Los mercados están descorchando champán, lisa y llanamente. La bolsa creciendo casi al 2%, habrá que ver cómo evolucionó después de este segundo fallo. El índice Bovespa está por encima de los 82.000 puntos, que es un número ciertamente importante. Recordemos que Brasil recién ahora está saliendo de una crisis económica muy severa, entre otras cosas motivos también de estas crisis institucionales. Y en tercer lugar, que el real se está fortaleciendo, está cayendo 1,38% frente al dólar. 3 reales con 21, creo, aproximadamente por cada unidad de la moneda norteamericana. Ricardo, la experiencia nos enseña que en términos generales los mercados suelen anticiparse a lo que va a suceder luego, por lo menos si tienen buen pulso y buena observación. Nunca me voy a olvidar lo que estaba pasando cuando estábamos en la cobertura de las elecciones de los Estados Unidos, que la señora Hillary Clinton era la favorita, que incluso iba ganando por un amplio margen de voto directo la elección. Claro. Sin embargo, había algo raro, porque los mercados de Oriente, que abren mucho antes, daban índices bursátiles que indicaban que el que iba a ganar iba a ser Donald Trump. Y finalmente fue eso lo que sucedió. Bueno, los mercados se están anticipando lo que creen va a ser un fallo condenatorio y contundente. Un par de cosas, Pepe. Primero, el tema de la ficha limpia me parece que puede ser decisivo en esto.
con una segunda condena. Vamos a ver el desarrollo de este fallo. Ya tenemos el voto de un juez contundente, incluso mucho más severo que la condena original. El segundo juez parece que se encamina a lo mismo. Vamos a suponer que sea un 3-0. Le da casi ningún margen, jurídicamente hablando. No hablo políticamente, ¿eh? Jurídicamente hablando no le da ningún margen. La única posibilidad es la Corte, con lo cual ahí hay que manejar tiempos. Y los tiempos, vos marcaste tiempos políticos, los tiempos judiciales en Brasil no los sabría adelantar, pero se supone, como en la mayoría de los países occidentales, los tiempos judiciales siempre son muy largos. Pero le quedaría muy poca margen de maniobrabilidad. Si es un 2-1, sí. Vos lo dijiste incluso que era una posibilidad que tendrían o aceptarían los defensores. ¿Por qué? Porque si es un 2-1, el 1 te da argumentos que vos podés luego utilizar. Y son argumentos no ya de la defensa, sino de un juez. Esos argumentos de un juez, la defensa los puede utilizar sobre la base de que son argumentos de un juez, lo que le da mayor entidad. 2-1, 3-0 no es moco de pavo, es un tema importante. Absolutamente. De todas maneras, en un escenario o en otro hay condena. Y si hubiese condena, juega el tema, valga el juego de palabras, de la ficha limpia. Y la ficha limpia creo que no le da chance políticamente, me parece. A ver, vamos a ver. Hay una cantidad de recursos jurídicos intermedios antes de llegar. Todo indica, Ricardo, que lo que vos decís es exactamente así, que va a llegar a la última instancia, a la Corte Suprema de Justicia. Pero hay una cantidad de recursos que no son los mismos si fuera un 3-0 que si fuera un 2-1, que le harían ganar más tiempo o menos tiempo y que le darían condiciones claramente distintas, porque si el fallo fuera dividido, habría duda razonable sobre la verdadera culpabilidad del presidente Lula da Silva sobre los casos de corrupción. Claro, sobre eso se van a basar justamente. Por eso, algunos asesores de Lula da Silva en lo jurídico decían que una derrota 2-1 podía ser tomado prácticamente como un triunfo. No indica hasta ahora el movimiento que ha dado este tribunal y los antecedentes que tiene el tribunal que esto fuera a suceder. Pero vamos a suponer, entre las hipótesis, que eso pudiera suceder. Hay una cantidad de recursos a presentar en tribunales intermedios, instancias de presentaciones que no son claramente las mismas. Y fundamentalmente tratando de llevar duda razonable y por lo tanto ganar tiempo. Ahora, si un primer juez en este tribunal de Porto Alegre no solamente ha convalidado el fallo del juez Moro, se habla incluso de no solamente de una línea muy semejante en cuanto al pensamiento jurídico de estos tres jueces con el juez Moro, pero no solamente ha avalado la pena, sino que además encima de esto la ha aumentado y a un nivel de 3 años más prácticamente, 2 años y medio más, 12 años y un mes. El segundo todavía estamos tratando de conocer los detalles. Sabemos que ya va el asunto 2-0. ¿Qué argumentos tan diferentes, qué vista tan diferente podría tener un tercer juez en la materia? No hay tribunales. Lula está complicadísimo, complicadísimo. Pero bueno, hay una cantidad... ¿Sabés qué me hace acordar todo esto? Cuando la señora Dilma Rousseff iba presentando recurso tras recurso, recurso tras recurso y se estaba cayendo y todo indicaba que se caía, pero había que esperar los tiempos judiciales y los tiempos parlamentarios. Bueno, finalmente la señora Dilma Rousseff no terminó bien, no es la presidenta brasileña. Pepe,